Buenas tardes. Quiero primero agradecer mucho a la comisión por la invitación que me hicieron, y ha sido una experiencia muy interesante compartir con ustedes estos días y con mis colegas ponentes durante todos estos días y noches. Así que muchas gracias por eso, y quiero mencionar esto de que me pusieron a mí al final y me pusieron además con ese título de conferencia magistral, lo cual a mí me pone un poco nervioso porque mi charla es una serie de opiniones como las que emitieron el resto de colegas, así que no esperen ninguna otra cosa de mi parte. Yo lo que quiero es intentar abrir una puerta con esta puerta que se cierra con esta conferencia, es decir, estoy cerrando de alguna manera la puerta al Congreso, pero quiero abrir otra puerta, una puerta de reflexión de lo que no se ha dicho aquí y que es lo que yo vengo hoy a traerles, y que tiene que ver con indicadores, pero que va mucho más allá de los indicadores, y porque no quiero repetir los temas, y que me voy a enfocar en el asunto de la gestión de las políticas públicas, como ustedes van a ver. La ponencia he llamado Gestión del Desempeño y Sistemas de Seguimiento y Evaluación. Faltaría allí mencionar el tema de la gestión de las políticas públicas. Bien, el contenido entonces es gestión del desempeño en las políticas públicas y el uso de los indicadores en los sistemas de seguimiento y evaluación para la gestión del desempeño. Voy a tratar los siguientes aspectos. Uno, voy a hacer una revisión muy breve de algunos conceptos, básicamente solo los voy a leer, ustedes los tienen en la ponencia, la bibliografía está allí, de manera que si quieren consultarlos los pueden ver, pero es importante presentar estos conceptos porque posteriormente los voy a utilizar, y muchas veces estos conceptos se usan de manera indistinta o indiscriminada, y aquí tienen una acepción específica que quiero resaltar. En segundo lugar, voy también a presentar una brevísima historia de los sistemas de seguimiento y evaluación en los países de América Latina, una pequeña historia de los últimos 40 años. A renglón seguido quiero presentar la situación actual de esos sistemas de seguimiento y evaluación en los países de América Latina, y finalmente quiero terminar con algunas ideas quisiera compartir con ustedes sobre cómo mejorar el desempeño de las políticas públicas en nuestros países. Entonces empiezo, como les ofrecí, con algunas definiciones. La primera y la más general de todas es la relacionada con gestión para resultados en el desarrollo. Me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado este concepto, esta idea. De hecho, el gobierno federal la está aplicando para la gestión de las políticas públicas. Muchas entidades federativas están aplicando gestión para resultados, de manera que yo quería traerles esta definición sobre este concepto. La gestión para resultados es un marco conceptual cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, que son los resultados, a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones. Como ven, es una definición bastante amplia, pero a la vez es una definición que identifica muchos aspectos específicos también. De aquí, hemos dicho entonces que la gestión pública debería estar orientada a resultados. Para identificar o establecer esos resultados es necesario por lo menos dar estos tres pasos básicos. El primero, definir cuáles son o cuáles van a ser los resultados de la gestión pública. En segundo lugar, definir los indicadores, y sobre eso casi no voy a hablar porque este Congreso ha tratado precisamente sobre indicadores. Y en tercer lugar, establecer las metas que se desprenden tanto de los resultados definidos como de los indicadores. Estas tres cosas son lo que comúnmente se hace en el proceso de definición de políticas y estrategias. Entonces voy a definir brevemente cada uno de estos tres pasos. En primer lugar, ¿qué es un resultado? ¿Qué entendemos por resultado?
En la gestión pública busca crear valor público, es decir, las respuestas efectivas a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática. Tales resultados se concretan en cambios sociales observables y susceptibles de medición. Es decir, no son resultados las carreteras, no son resultados los hospitales, esos son productos. Los resultados son la mejora en la calidad de vida de las personas como producto de la instalación de los hospitales, de las escuelas, de las carreteras, de la obra pública. De manera que es muy importante tener esta distinción. En realidad las políticas públicas lo que buscan es un resultado, y ese resultado es el valor público. El valor público, que es el cambio en las condiciones de vida de la gente. Eso al final es lo que busca una política pública, mejorar la calidad de la vida de la gente. Sin embargo, no voy a hablar de esto ahora, pero es importante tener en cuenta que muchas veces, no solo los políticos, sino los medios de comunicación y los ciudadanos también, no perciben esos resultados finales de la política pública. Ni perciben ni los demandan. La mayor parte de las veces lo que demandan son obra pública. Y los medios de comunicación nos cuentan de la obra pública, pero no nos cuentan de los resultados de la obra pública. Y esto entonces es lo que yo quiero resaltar aquí sobre el concepto de resultados y de la creación de valor público, que es el objetivo de la política pública. ¿Qué son los indicadores? Voy a pasar brevemente sobre esto. Los indicadores son variables que pueden medir los logros alcanzados, observar los cambios producidos o analizar los resultados de la política pública. Expresan el avance de los distintos elementos de la cadena de resultados y, en el mejor de los casos, dan cuenta de todas las dimensiones del desempeño de las políticas públicas. ¿Qué son las metas? Y aquí sí me quiero detener un poquito más, porque el gran paso, la puerta que yo quería abrir hoy día, es precisamente llevarles a la reflexión de los indicadores a la de las metas. ¿Por qué? Porque un objetivo, vamos a decir, el gobierno decide mejorar la educación, y el indicador solamente nos dice en qué punto está la educación respecto, por ejemplo, de la calidad de los maestros, o de la capacitación de los maestros, o de la calidad de la infraestructura escolar, o de la calidad por ejemplo, del desempeño de los estudiantes. Pero a mí no me basta como político tener esos indicadores. Yo tengo que decir a los ciudadanos en qué porcentaje y qué aspectos de esas cosas yo voy a mejorar. Entonces yo puedo decir, yo ofrezco en mis 4 años de gobierno mejorar en un 20% el resultado de las pruebas de matemáticas de los alumnos de 6º grado, 6º curso, por ejemplo. Eso es lo que yo quiero que a mí me diga la autoridad. ¿En qué porcentaje se compromete a cambiar cada una de las metas que él establece que va a lograr para el cumplimiento de cada uno de esos objetivos? Y como se dan cuenta, para eso necesito indicadores, pero el indicador a mí no me dice cuál es mi compromiso. Lo que me dice a mí cuál es mi compromiso es la meta. De manera que por eso es importante esto que les voy a presentar respecto a las metas. Entonces, ¿qué son las metas? No son sino expresiones cuantitativas de los objetivos. Además de enunciar un objetivo, yo tengo que decir en qué porcentaje, de qué manera, en qué medida voy a mejorar la realidad de ese objetivo. Segundo, medida en que queremos que un indicador avance. Ese es otro aspecto de una meta. El tercer aspecto es, y este es muy importante, una meta es una decisión política. Es una decisión política porque establece prioridades, ya que poner metas a todo es como no poner metas a nada. Las metas me ayudan a mí a identificar cuáles son mis prioridades. En educación yo me trazo metas en distintos aspectos, y al trazarme las metas yo estoy diciéndole a mis ministros y a mis equipos técnicos en qué deben fijarse y en qué no deben fijarse.
Porque si no pongo meta a alguna cosa, le estoy implícitamente diciendo a mis funcionarios que ese aspecto no es tan importante y que ponga el ojo en aquel aspecto que es más importante, en la meta que yo he trazado. De manera que, y eso es una decisión política, esa no es una decisión técnica, porque además las metas implican decisiones financieras. ¿Y quién es el que decide a dónde va más plata o a dónde va menos plata? La autoridad pública. Lamentablemente no siempre ocurre eso. En nuestros países muchas veces los planes son letra muerta, de manera que las metas las ponen los técnicos y no hay un compromiso de parte de las autoridades al establecer las metas. Eso está cambiando. Afortunadamente México hace algunos años, y de eso voy a hablar un poco después, ha adoptado algunas medidas muy interesantes para implementar este tipo de gestión. Por otro lado, las metas también tienen el objetivo de influir en el desempeño midiéndolo, indica hacia dónde dirigir los esfuerzos, que es lo que comenté hace un momento. Pero sin embargo, las metas también tienen puntos ciegos. ¿Por qué? Porque la meta focaliza la atención. Voy a poner un ejemplo de los Estados Unidos que es muy interesante porque eso veo que está pasando en algunos países de América Latina. Hace varios años, el gobierno dijo, vamos a entregar recursos a las escuelas públicas en función de el cumplimiento de ciertos indicadores y de ciertas metas de desempeño. Entonces, a aquellos que tenían buenas notas, digamos, a las escuelas que tenían buenas notas en determinados indicadores, les daban más recursos, y a aquellos que no, pues no les daban o les daban menos. Y mucho de esto se hacía a través de los exámenes estandarizados que aquí también se dan para los chicos, ¿no es cierto? Bueno, al principio esa cosa parecía que estaba funcionando y ha dado muy buenos resultados en algunas áreas, pero también se observó, y acá y a eso se refiere el segundo punto, los efectos no deseados, de que muchas veces las escuelas y los maestros estaban enseñando a los chicos no matemáticas, no lenguas, sino a dar las pruebas de lenguaje y de matemáticas. Y entonces eso ocasionó un movimiento, tanto de padres de familia como de escuelas de, bueno, es importante la meta, es importante esos indicadores, pero lo importante en realidad es el aprendizaje de los chicos, ¿sí? Entonces, eso está pasando en varios países de América Latina que han seguido este modelo. En varios países se ha seguido la idea de, bueno, tenemos pruebas estandarizadas y lo que vamos a hacer es asignar recursos de acuerdo con cómo las escuelas cumplen o no cumplen de bien las pruebas estandarizadas. De manera que esto es muy importante respecto de las metas. Las metas focalizan la atención y desde ese punto de vista pueden tener efectos no deseados o no buscados. Y por otro lado, las metas no expresan hechos particulares que influyen en el desempeño. Un caso que ustedes lo conocen de memoria es el hecho de la política de seguridad pública del país, que, digamos, el gobierno pudo haber estado haciendo más o menos bien las cosas en el área de seguridad pública. El momento en que el Chapo Guzmán se huyó de la cárcel, pues no hay indicador, no hay meta, no hay nada que contradiga a la imagen que tiene, a la imagen pública, ese solo hecho. Ese solo hecho pone en jaque, digamos así, todo lo que el gobierno pueda decir respecto a todas las cosas que hace. Porque un solo hecho es capaz de, digamos, de contradecir los indicadores, las metas, en fin. Entonces, es por eso que las metas y los indicadores, pues, no reflejan hechos particulares como este que pueden influir grandemente en la opinión pública o en las políticas públicas, como el que mencioné. Bueno, ¿qué es el seguimiento a monitoreo? Es una función, esto, ¿no es cierto? Entonces, metas. Ahora hemos llegado al tema de las metas y para saber si las metas se logran o no se logran, se requiere hacerles un seguimiento o monitorearlas. ¿Y qué significa entonces hacer seguimiento? Es una función continua de recolección de información sobre indicadores específicos para valorar el progreso y logro de los objetivos en el uso de unos recursos asignados.
La medición del desempeño, entonces, llegamos a un paso más. Es necesario, por tanto, medir el desempeño, medir cómo se comportan los indicadores, hacer seguimiento a esos indicadores. La medición del desempeño es la medida en que una intervención o una entidad que se ocupa de fomentar el desarrollo actúa conforme a criterios, normas, directrices específicas u obtiene resultados de conformidad con medidas o planes establecidos. Aquí yo traje otras definiciones de desempeño, no las voy a leer por el tiempo. Tal vez señalar la importancia de la auditoría del desempeño, que no la hace el Ejecutivo. La auditoría del desempeño es una función de la entidad de fiscalización superior, de la Contraloría, pero que es muy importante y luego les voy a comentar por qué es importante. En todo caso, la auditoría de desempeño no busca, al igual que las auditorías financieras, dar cuenta solamente de los recursos invertidos, sino que busca además decir si las intervenciones públicas, las políticas públicas se hicieron basadas en los principios de economía, eficiencia y eficacia. Eso no hace la auditoría común y corriente, que son las financieras y que generalmente todos los países las hacen. Bien, otro concepto que me parece importante antes de entrar en la visión histórica es lo que yo llamo el ciclo de gestión de las políticas públicas. Es decir, es el ciclo mediante el cual una política pública se formula hasta se ejecuta y se evalúa, y básicamente involucra cinco pilares, les llamo yo. La planificación orientada a resultados, el presupuesto por resultados, la gestión financiera pública, la gestión de programas y proyectos y la fase, pues, o los sistemas de seguimiento y evaluación. La idea es que a través de todas las políticas públicas siguen este ciclo de cinco pilares, y si es que estos 5 pilares, los sistemas, las normas, los instrumentos que utilizan estos 5 sistemas no están orientados a generar valor público, pues las políticas públicas no van a generar valor público. Una de las cosas complejas de mejorar la gestión pública es que este ciclo involucra el cambio de instituciones, involucra el cambio de normas, involucra la capacitación de los funcionarios públicos, involucra el cambio institucional, y eso toma mucho tiempo y eso es una tarea muy compleja. Bueno, ¿quién hace seguimiento? El seguimiento se hace en los 5 pilares del ciclo de gestión. Aquí indico yo, tareas de seguimiento de las metas se hace en cada uno de los pilares, no me voy a detener mucho en eso. Y ahora sí, con estos conceptos que espero hayan quedado en ustedes, voy a hacer una pequeña historia de los sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina. Yo recogí, digamos, varios documentos que hablaban de la historia o de ciertos momentos de los sistemas de seguimiento y evaluación, y con eso hice este gráfico. Y lo separé de acuerdo a los objetivos que tenían las distintas iniciativas de los estados que podían verse desde los años 70 hasta la actualidad, y encontré más o menos lo siguiente. Entre los años 70 y 80, uno lo que ve son que se privilegia la evaluación ex ante de proyectos. Y esta evaluación ex ante, ¿qué es la evaluación ex ante de proyectos? Básicamente es el estudio de si un proyecto, generalmente de inversión pública, generalmente de infraestructura, va o no a dar los frutos que esperamos que nos dé. Es como yo voy a comprar un negocio y, bueno, antes de comprar el negocio, bueno, voy a ver si el negocio es rentable, si vale la pena, si está bien ubicado, si vale la pena adquirir ese negocio. Esto es igual, es la evaluación ex ante de proyectos, ¿no? Y se hace mucho durante los años 60 y 70 del siglo pasado como demanda de los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque durante esa época hubo una gran cantidad de recursos que esos organismos multilaterales prestaron a América Latina. Y entonces, para asegurarse, digamos, de que esos recursos iban a ser más o menos bien empleados, entonces les pedían evaluaciones ex ante de los proyectos. En los años 80, 90,
ocurre la crisis económica, la famosa década perdida, y en ese momento cambia el eje. Ya los organismos internacionales ya no empiezan a pedir evaluaciones ex ante, sino evaluaciones ex post. Quieren saber, bueno, gastamos 50 millones de dólares en este proyecto, el país gastó 30 millones de dólares en este proyecto, bueno, ¿qué pasó? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Sirvió? ¿No sirvió? Y entonces empiezan a hacer estas evaluaciones a los ex post de los proyectos. Pero todo esto se hacía básicamente por exigencia de los organismos internacionales. Nada de esto se hacía porque los países o las instituciones estaban convencidas de que era bueno hacer este tipo de cosas. Pero esto empezó a cambiar en la época de los 90, y cuando empieza a terminar, digamos, la década perdida, varios países empiezan a crear cierta institucionalidad sobre el seguimiento y la evaluación, especialmente Chile y Colombia. Como verán allí, hay varias iniciativas, tanto de Chile, Colombia, Uruguay, Argentina también, Costa Rica, que empiezan a crear instituciones para hacer seguimiento y evaluar las políticas públicas. Sin embargo, de esas, eso lo vamos a ver después, solamente subsisten las que crearon Colombia y Chile. En la década siguiente, es decir, del 2000 al 2010, esta tendencia continúa, y además se suman al grupo de los anteriores México y Brasil. Brasil empezó en el año 2000 con una fuerza muy importante a fortalecer sus sistemas de planificación, seguimiento, evaluación, y lo mismo México a mediados de los años 2000. Empieza a finales de los 90 con la evaluación de Progresa, por ejemplo, y luego crea en Sede Sol se crea primero la Coneval, se crea ahí primero, luego a finales de los años 2000 el país hace varios cambios y varias cosas interesantes en Hacienda. Y finalmente, en esta década, digamos, hay otros países como Ecuador que empieza a crear sus sistemas de seguimiento y evaluación. ¿Qué vemos atrás de todo esto? Algunas tendencias que las quiero comentar brevemente. Uno, solamente Chile, de todos los países, solamente Chile sostiene reformas integrales en el largo plazo. 3 décadas. Es una cosa increíble. Es el único país de América Latina que sostiene durante 3 décadas sus reformas. Va haciendo las cosas poco a poco y no se olvida, sino que va fortaleciendo conforme pasan las décadas sus sistemas de gestión. Y además las sostiene, digamos, en el conjunto de instituciones, en el conjunto de los sistemas de gestión pública, es decir, en presupuesto, en planificación, en los ministerios. Colombia también continúa, también persiste, pero con un sesgo. Los sistemas de evaluación y gestión de Colombia se centran más bien en la inversión pública, no es tan integral como lo de Chile. Vemos además lo que ya comenté, en el nuevo milenio se suman Brasil y México, que emprenden reformas importantes que se han sostenido hasta el momento. Vemos también que Perú emprendió reformas importantes en 1906 enfocadas a mejorar la gestión del presupuesto público. Pero vemos también que países como Argentina, Costa Rica y Uruguay fueron pioneros, empezaron sus reformas en los 90, pero no fueron consistentes y actualmente pues casi no han avanzado o avanzado muy poco. Y lamentablemente vemos que el resto de países solo tuvieron comportamientos episódicos. En alguna administración se le ocurrió a un presidente hacer una cosa, lo cual el siguiente presidente ya no continuó, la historia que ustedes ya saben mejor. Entonces, como ven, aquí de lo que estoy hablando es de una muestra, o sea, casi del universo de 24 países de América Latina. Bien, una vez vista esa historia, quiero presentarles cuál es la situación actual de estos sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina. Es decir, a la final, ¿para qué se usan todos los indicadores de los que hemos estado hablando estos días? Acá tengo un gráfico que muestra la situación de los 24 países de América Latina en los 5 pilares que mencioné: planificación, presupuesto, gestión financiera, gestión de programas y proyectos y seguimiento y evaluación.
La línea roja es la situación en el 2013, la línea azul es la situación en el 2007. Como ven, hay un avance en en los 5 pilares, hay un avance entre ambos en ese periodo, y se observa también que de todos los pilares, el pilar más robusto, el pilar más consolidado es el de gestión financiera pública. Y eso es obvio, porque los países de América Latina empezaron a fortalecer sus sistemas de gestión financiera básicamente a partir de la crisis económica. Y durante los 90 le metieron mucho dinero a mejorar la contabilidad pública, la auditoría, las compras públicas, en fin. Sin embargo, en los otros campos, la situación, sobre todo en el campo que llamamos presupuesto por resultados y seguimiento y evaluación, es bastante deficiente. Es decir, si yo tuviera que construir una frase y decir en conjunto América Latina cómo está respecto a esto, diría lo siguiente: los países de América Latina saben ahora muy bien lo que quieren, tienen planes de mediano plazo y en los planes identifican cuáles objetivos persiguen, cuáles son las metas que quieren alcanzar, entonces saben a dónde quieren ir. Pero sin embargo, no ponen los recursos en esos objetivos. Por eso, el segundo pilar de presupuesto por resultados no está bien puntuado, porque no hay identidad entre el plan y el presupuesto. Una cosa son los que dicen que van a hacer y otras cosas son las que financian. En gestión financiera, como dije, se ha avanzado mucho. En el cuarto pilar, que es el de gestión de programas y servicios, está más o menos, no estamos siendo eficientes en la gestión de programas y servicios. Y finalmente, en el área de seguimiento y evaluación estamos bastante mal. Es decir, no sabemos si lo que hacemos da buenos resultados o no da buenos resultados. No sabemos si el dinero que estamos invirtiendo, pues, está valiendo la pena o no está valiendo la pena. Acá tengo un gráfico sobre las puntuaciones de 0 a 5, solamente del área de seguimiento y evaluación, y ustedes pueden ver que se desprenden solamente 4 países: Chile, México, Brasil y Colombia. Solo los 4 países tienen de 4 a 5. El resto de los países están muy abajo. El promedio, que es de 1.9, sería mucho más bajo si quitamos a los 4 países pioneros. Es decir, se iría básicamente a 1. La situación de los sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina es un verdadero desastre. Acá lo que intenté es mirar, hacer unas regresiones para ver la diferencia entre el sistema de seguimiento, el sistema de evaluación y el resto de sistemas, los 4 que ya mencioné. La línea verde es el resto de sistemas y ustedes pueden ver cómo está mucho mejor que las otras 2 áreas, ¿no? El área que está peor es el área de seguimiento, de evaluación, perdón, porque si en seguimiento estamos mal, en evaluación estamos mucho peor. Bien, aquí planteo un cuadro sobre las brechas. Voy a pasar sobre eso porque ya no tengo tiempo, pero quiero presentar un poco cómo fortalecer. Les he presentado, bueno, este panorama que tiene agridulces, hay algunas cosas positivas, otras negativas. Quiero finalmente presentarles algunas ideas sobre cómo fortalecer la gestión del desempeño en el sector público, pensando mucho en las cosas que se han discutido estos días. 1. Es muy importante involucrar alinear a los involucrados, que los involucrados estén todos persiguiendo un mismo tipo de enfoque o enfocando las cosas de la misma manera. Y los involucrados, en este caso quería referirme al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a la entidad de fiscalización superior y a los ciudadanos. En el caso del Poder Legislativo, me parece que es muy importante que discutan y aprueben los planes de mediano plazo, lo que generalmente se llaman los planes nacionales de desarrollo. Eso me parece que en México ya pasa, pero en la mayoría de países no pasa. El Congreso no discute el plan, no discute ni conoce el plan, discute y aprueba el presupuesto, pero no discute ni aprueba el plan. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo aprueba un presupuesto si no sabe para qué aprobar? Si no aprueba el objeto, si no aprueba las razones para las que se debe gastar. Entonces ese es un primer punto.
Me parece que en México sí se hace eso, pero no creo que en todos los gobiernos estatales se haga lo mismo, porque eso debe servir tanto para el gobierno federal como para los estados. El segundo punto es que el Poder Legislativo debería pedir cuentas sobre el desempeño de los resultados, y no solamente sobre los resultados financieros. ¿Qué discute generalmente el Congreso a final de año? El informe que el Ejecutivo le envía con las cuentas auditadas. Pero eso no es suficiente. Tiene que discutir, y bueno, con ese dinero, ¿se hicieron o no se hicieron las cosas? ¿Se hicieron bien o no se hicieron bien? Eso debería discutirse también en el Congreso. Y esa sería una manera de presionar al Ejecutivo para que ponga énfasis en lograr resultados. Y finalmente, el Congreso también debería pedir auditorías de desempeño, de las que les hablé anteriormente, no solo las auditorías financieras. Respecto a la entidad de fiscalización superior o Contraloría, debería realizar auditorías de desempeño, debería auditar los sistemas de información, seguimiento y evaluación. De esto se habló, me parece, hace un día o dos. ¿Qué tan buenos son nuestros sistemas de información? Bueno, no sé. ¿Qué tan buenas son nuestras cifras? No sé. Bueno, es la Contraloría la que debe hacer ese tipo de exámenes, debe verificar si esos sistemas están funcionando de acuerdo a la técnica científica que debe respaldarla. Y finalmente, algunas indicaciones o sugerencias para la sociedad civil. En primer lugar, creo que es importante que las organizaciones de la sociedad civil se involucren en los procesos de reformas de la gestión del sector público. Es muy escasa la participación de las organizaciones de la sociedad civil en esto, y realmente es muy importante que vayan aprendiendo, comprendiendo y se involucren cada vez más en esto. En segundo lugar, es importante que aprendan a demandar resultados y mejor desempeño, y no solo obras. La mayoría de demandas de la sociedad civil organizada es básicamente por obras y no por mejor desempeño. Es importante fortalecer entonces eso. Se debe además pedir cuentas sobre los resultados y el desempeño, y nuevamente no solo sobre la gestión financiera. Se debería promover diálogos y discusiones sobre el desempeño. Se debería promover compromisos sobre las metas y discutir con el Ejecutivo las metas. No solo mirar los indicadores, sino discutir las metas. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa meta? Esa debería ser también, o podría ser un área importante en la cual la sociedad civil dialogue y debata con el Estado. Bueno, la segunda la voy a pasar muy rápido, es alinear los sistemas. La planificación y el presupuesto tienen que desarrollar normas, metodologías, instrumentos y sistemas articulados. Aunque ustedes no lo crean, en casi todos los países y en los estados, los sistemas de planificación son unos y los sistemas de presupuesto son otros. No conversan entre ellos, no cuadran las cosas, y de tal manera que uno no sabe para dónde van los recursos. Es importante alinear los rectores con los sectores, y que los sectores, es decir, los ministerios, los que se dedican a la salud, la educación, etcétera, se apropien de las reformas de la gestión pública, y además que los rectores sean asesores y no policías, porque generalmente el problema que tenemos es que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación persiguen a los ministerios y les dicen lo que tienen que hacer y no lo que no tienen que hacer, y no los ayudan y no los apoyan. Se deben crear incentivos para el buen desempeño, generar también una flexibilidad gerencial, y finalmente debe haber también una alineación vertical, un intercambio de información entre los sistemas nacionales y subnacionales. Estoy a un minuto de terminar y solamente quería dar las siguientes advertencias. De estos temas podemos hablar mucho tiempo, pero bueno, y esto tiene mucho que ver con lo que hemos discutido estos días. La medición del desempeño tiene límites. La de medición del desempeño no explica las buenas razones del desempeño. Uno puede medir y remedir las cosas, pero el desempeño es el resultado de múltiples factores, de un montón de variables muy complejas. De manera que solo la medición no explica. La medición te dice hasta dónde llegas, pero solo la evaluación, solo los estudios mucho más exhaustivos, solo los estudios interdisciplinarios pueden decirte por qué estás teniendo un buen desempeño o por qué no estás teniendo un buen desempeño, a partir de los indicadores, a partir de la información cuantitativa.
Para mejorar el desempeño toma tiempo, hay que cambiar la cultura organizacional. De cumplir funciones, las instituciones tienen que pasar a lograr objetivos. Eso es un cambio cultural importante. No es suficiente elaborar normas, instrumentos y metodologías de desempeño. Es necesario un plan a largo plazo en el cual el país diga: nuestros procesos para mejorar la gestión pública van a ser estos, otros, y aquellos. Finalmente, quería terminar con esta frase que me parece que es importante porque señala o resume lo que he dicho, y es que medir el desempeño no transforma la organización, las organizaciones públicas. Al contrario, las organizaciones públicas deben transformarse para que puedan medir el desempeño y usar las mediciones. Muchas gracias.